A 15 minutos de ti, un podcast para que cuando nos escuches te escuches, con Ananda, Rubén y Miriam de Centro Psicoedúcate. Aquí estamos en un nuevo episodio de podcast, te damos la bienvenida si nos acabas de encontrar y qué bueno que sigas sacando esos 15 minutos para ti. Aquí estamos nosotros de maravilla, hablando de temas que nos gustan, interesantes, de psicología. ¿Qué tal estáis, Rubén, Miriam? Hola, muy buenas. Hola, buenas a todos. Qué ganas tenía de volver a grabar con vosotros. Sí, exacto. Y empezamos hablando de un tema que puede que os sirva mucho porque de una manera o de otra hemos pasado por esta emoción que hablaremos hoy. Y el título del podcast lo hemos llamado El peso de la culpa. Esta emoción compleja que nos lleva a sufrir necesariamente, porque hay personas que tendemos a culparnos en exceso o más de la cuenta y nos lo hace pasar fatal. Y nos da la sensación que el mundo al final se nos cae encima y no sirve de nada y hay que trabajarla. Sí, además, yo os iba a decir, ¿quién no ha sentido la culpa en algún momento? Pues al final es el pan de cada día. Y yo os propongo que primero entendamos mejor qué es la culpa, ¿no? Entonces se podría decir que es pues, una emoción desagradable que nace cuando hay una lucha interna entre lo que quiero y lo que debo, lo que hago y lo que debería, lo que hice y lo que haría ahora. Y si os fijáis aquí ya podemos empezar a ver de alguna manera que es que hay creencias que nos inculcan a nivel social, familiar, incluso religioso también, que nos van a influir a la hora de sentir esta culpa. Por poner un ejemplo, el otro día trabajando con una adolescente me hablaba de que ella, pues bueno, está soltera y cada fin de semana pues le gusta tener relaciones con chicos, si le apetece, ¿no? Y sus amigas y su familia, con la que comparte la mayoría de cosas, pues le hacían comentarios juiciosos. Entonces este es el claro ejemplo de un tipo de culpa en el que vemos que una sensación agradable, que es la que le produce la decisión de tener relaciones cada fin de, ¿no? Está en lucha interna contra una creencia, en este caso de las amigas y de la familia. Sí, y aquí lo que podemos ver es que un significado que puede haber detrás es que si no cumplo con lo que me dicen o con lo que esperan, ¿no? Lo que se supone que está más extendido o más generalizado, pues ya no soy válido, ya no soy bueno o buena. Es una emoción, al fin y al cabo, aprendida, ¿no? Porque es una lucha interna entre lo que debo, ¿no? y lo que me están diciendo las creencias, los valores familiares, religiosos, sociales. Sí, creencia en contra de emoción. No tenemos un mismo nivel de culpabilidad. Hay personas que se sienten culpables por cosas muy pequeñas y otras personas que hacen daño y no conectan con esta emoción. Imagínate una escala de 0 a 100, en el que 0 es estar hiper desconectado de ti, por lo que no tendrás culpa, no tendrás conciencia de error, ni te lo plantearás siquiera. Y 100 sería muy, muy conectado contigo, es decir, me lo cuestiono todo, siento esa culpa que decía antes, ¿no? La lucha interna entre algo que yo quiero decidir, que me genera agradabilidad, y una creencia que me imponen de fuera. Sería estar todo el rato mirando y cuestionándome a mí mismo. Sí, y en este grupo pues podrían ser personas que tienen una tendencia más insegura y que ponen por delante el pensamiento, la opinión, la creencia de los demás. Aquí es donde al final tenemos que ir desmontando, tolerando el error, porque el error al final forma parte de nuestro aprendizaje. Sí, y ¿sabéis qué pasa? Que el error está muy mal visto. No queremos equivocarnos y además con frecuencia aparece el castigo, ¿no? Cuando nos equivocamos. Entonces, a mí me gustaría que empezásemos a ver el error como una necesidad que tenemos todas las personas y que nos puede ayudar muchísimo. Así que os propongo un nuevo significado para el error y que sea el de que estoy vivo, que evoluciono, que crezco, que me acepto. Conocemos otros países, como Estados Unidos, que premian el fallo, el error. Y como hemos dicho, nos centramos en el error porque nos han enseñado a relacionarnos así con él. Significa que nos arriesgamos, que decidimos por nosotros mismos, y eso pues yo veo bien que se premie y no se castigue como aquí. Y ahora que sabemos esto, nos damos cuenta de que puede ser que en ocasiones lo que hagamos no sea un error, sino que más bien
sea transgredir un valor familiar o un valor aprendido socialmente y que nos genera ese conflicto interno, pero que no tiene por qué ser un error. Puede ser algo que realmente nos apetezca hacer y que pueda estar bien. Y como dices, una manera que tenemos en el centro de trabajar esa transgresión, ¿no? En positivo, ¿no? De decidir los valores que yo quiero, se llama el escudo de valores. Es una dinámica en la que el paciente dibuja un escudo en el que representa pues, creencias, valores, maneras de hacer. Entonces vamos seleccionando las que cree que son de su familia, las que cree que ha aprendido a nivel social, las suyas. Y no es que haya valores positivos o negativos, pero bueno, en extremo pueden limitarnos y vamos con el paciente escogiendo los que se quiere quedar, los que no, los que quiere fomentar, y es una manera de transformar esta culpa en responsabilidad. Sí, Miriam, es pasar de espectador a protagonista de tu vida, a la acción, ¿no? A la responsabilidad, como has dicho. Sí. Mira, también que me gustan las metáforas, se me ha ocurrido una para explicar la diferencia entre quedarme en la culpa y el castigo y el pasar a la acción y por lo tanto aprender. Y así pues gestionar de una manera mucho más sana y buena para nosotros. La vamos a llamar la metáfora del chapuzón. Vamos a imaginarnos una piscina y esa piscina está hecha de culpa y me meto ahí después de un error. Pues la idea es hacer un chapuzón y salir, porque si me quedo, me empiezo a arrugar, puedo pasar frío, me puedo cansar de nadar. Es decir, que quedarme ahí sería castigarme. El autoboicot, por ejemplo, sería normalizar ese agua, ¿no? Y, bueno, ir acostumbrándome a estar ahí. Incluso se podría decir que quedarte en ese agua es quedarte en el pasado o quedarte anclado en ese error que has cometido. Por ejemplo, un perfil de persona pues así un poquito más víctima, incluso podría buscar el socorrista para que la saque del agua, ¿no? Entonces, como decía, propongo, ¿no? que hagamos solo un chapuzón, que entremos y que salgamos, porque salir de esa piscina se podría decir que sería perdonarte a ti mismo. Ostras, Rubén, nos encantó el otro día cuando estábamos preparando el podcast que nos propusiste esta metáfora. Se te ocurrió ahí, in situ, y nos gustó un montón y creo que refleja realmente todo el proceso, ¿no? Que pasamos desde el error, culpa, aprendizaje, responsabilidad. Y yo quería hablar un poco de ese castigo, de ese regocijarse en el agua, como bien decías, que puede haber de dos tipos. El castigo más a nivel mental, que podría ser el de perfiles pues, más obsesivos, que intentan buscar lógicas donde no las hay, que sería quedarte en ese agua, más a nivel eso de bucle mental. Y luego está el físico, que sería quedarte en el agua pasando frío, ¿no? Es un ataque más a nuestro cuerpo. Esto en el día a día podía traducirse en pues, personas que se hacen daño con la alimentación, ¿no? Restricciones o atracones, o llevarte al límite en el gimnasio, por ejemplo, es un daño muy directo a nuestro cuerpo. Y más al límite, ¿no? Las autolesiones, ¿no? Como tal, el hacerme daño ya directo pues, para sacar esa tensión o ese pues, bueno, malestar hacia uno mismo. Y el concepto de perdón, que al final es un proceso interno que no es tan fácil. El primero, pues, veamos, ¿no? Y analicemos la situación que ha pasado, el escucharte y el escuchar a la otra persona, relativizar lo que ha pasado, que no somos tan malísimos ni malísimas, sino que somos humanos y cometemos errores. Y es importante, pues, esto, ¿no? Relativizar, repartir responsabilidades. Sí, y con esto, Nanda, que dices de que no somos malísimos, yo lo que diría es que tenemos que ser más benevolentes con nosotros mismos. Exacto. Porque yo creo que eso nos cuesta muchísimo. Somos nuestros peores enemigos a veces, los peores jueces y tenemos que ser un poquito menos exigentes en este sentido. Sí, ser consciente de ese diálogo interior que dices también nos ayuda a ver cómo nos han hablado en casa, que a veces, muchas veces reproducimos como ¿sabes? Como darle al play todo el rato de etiquetas, pues eso, juicios, cosas que nos han dicho en casa que nos las creemos y nos las decimos cuando realmente a lo mejor no tienen validez y no somos tan malos como decías. Sí, que lo que ha pasado, ¿no? Y vamos a salir de esa piscina pues responsabilizándonos y qué depende de mí pues para solucionar el problema. Sí, y que tampoco nos olvidemos que salir de esa piscina
no quiere decir no acordarse de que he estado en esa piscina, ¿no? Entonces, el perdón, yo lo veo también como una manera de reformular lo que ha pasado y quedarme con eso aprendido. Sí, y el aprendizaje es lo que nos hace avanzar. Si no me la juego, no me muevo, estoy en mi zona de confort, pues bueno, no me voy a equivocar, evidentemente, pero no voy a tomar ninguna decisión. Y ahora vamos a pasar a las ideas clave. Mirad, la mía es que la culpa como chapuzón y no como Yakuchi. La mía es: el error es una necesidad, es aprendizaje y no eres menos o eres válido por haberte equivocado. Y yo me quedo con transforma la culpa en responsabilidad. Y ahora, como en cada podcast, os vamos a enviar una tarea para casa. Mirad, la tarea para esta ocasión se llama círculos de responsabilidad. Coged papel y boli y haced 2 círculos en ese folio, y en uno vais a poner una lista de preocupaciones que tengáis. Y en el otro círculo lo que tenéis que hacer es ir una por una de la preocupación que había arriba y ver cuáles dependen de vosotros, y de esas que dependan de vosotros las ponéis en ese segundo círculo. Y entonces después lo que podéis hacer es, de ese segundo círculo, en cada una que sí que está en vuestras manos, sacar una flechita y poner qué es lo que podéis hacer para solucionarla o para empezar a hacer algo con ello. Esto a los pacientes les ayuda mucho, ¿no? Lo ven muy claro y les ayuda mucho a tomar conciencia y acción. Exacto, ayuda mucho también. Es como hacer un plan, ¿no? De, ostras, tengo esto en la cabeza, ¿cómo lo saco a la práctica para empezar a gestionarlo? Sí, porque normalmente los humanos nos centramos más en el círculo que no controlamos que lo que sí que realmente podemos hacer, ¿no? Y que nos da tranquilidad interna. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si quieres, nos puedes escribir y darnos el feedback de la tarea. Y acabamos con la frase: aquellos que no se mueven no notan el peso de sus cadenas. No tengas miedo a equivocarte. Rubén, Miriam, gracias. Muchas gracias, Ananda. Gracias por escucharnos.